comunidad de Undertale y de Deltarune destaca principalmente por una cosa: los shippeos. Hay una barbaridad, desde los canon hasta los que son prácticamente imposibles, por lo que hoy os vengo a hablar del ship más canon de Deltarune. 100% real, no fake, confirmadísimo por el mismísimo Toby Wolf. Se acabó a hablar del Susel, del Kralsy y sobre todo del Krusy. Y bueno, para nada estoy creando una rebelión en contra del canal de Dreyrus, para nada. Pero os preguntaréis, ¿de qué ship estamos hablando? Pues este no es otro que el del Ralsei por el jugador, es decir, por nosotros. Y espera, vamos a relajarnos un poco. ¿Cómo que Ralsei está enamorado de nosotros? Pues eso se debe a varios factores, los cuales han hecho pensar que Ralsei está enamorado de Chris. Pero ¿realmente a Ralsei le interesa Chris? Para que podáis entender esto mejor, os voy a poner algunos ejemplos. Con esto de muestras de afecto me refiero a lo siguiente: Ralsei desde el momento que se presenta trata de siempre de ir de buenas y hacer todo lo que queramos, adicionalmente de que esta cabra papuchable nos trata extremadamente bien, a pesar de que nosotros no hacemos lo que nos recomienda. Además, si nos quedamos mucho tiempo quietos delante de este, Ralsei se sonrojará, indicando que le da vergüenza que le miremos a la cara. Muchos por ello han pensado que Ralsei podría estar enamorado de Chris o similar, pero oh Dios mío, obviamente no es así. Y es que la verdad es que Ralsei le da exactamente igual Chris. En todo momento, quitando unas partes en las que habla directamente con Chris, Ralsei está hablando con nosotros, los jugadores, y este es consciente en todo momento de que estamos controlando a Chris. El primer indicio es el manual que nos da, ya que este solo se puede ver al acceder al código del juego. Y mira tú qué bonito, que nos lo pone super cookie con mucho cariño para que lo entendamos todo. Mira qué mono es rompiendo la cuarta pared. Adicionalmente, en el túnel de ácido del capítulo 2, Ralsei le dice a Chris en un momento dado: me resulta agradable pasar tiempo a solas contigo. Y aunque con esto parece que Ralsei se está dirigiendo a Chris, este mensaje es la clave para saber que se está refiriendo a nosotros y no a él, ya que justo después de ese mensaje debemos responder a dicho diálogo con «siento lo mismo» o «es extraño». Y dando igual lo que respondamos, este se sonrojará y se dará la vuelta, pero en vez de darle la espalda a Chris, estará dándole la espalda al jugador, confirmando así que conoce la existencia de este. Además, al pelear contra Spamton en el sótano del castillo, Ralsei se mostrará bastante pasota con respecto a la situación si el jugador decide decir que a Chris no le pasa nada, indicando que a Ralsei Chris no le interesa. Y por si aún no lo tenías claro, el propio Ralsei cambia el nombre de Castletown a una villa con el nombre que nos pusiéramos al empezar el juego, en mi caso el Limbo Town. Por tanto, con esto confirmaríamos que Ralsei está súper enamorado de nosotros y su objetivo principal es pasar tiempo con nosotros, y eso explicaría por qué a Chris no le cae tan bien Ralsei con respecto a la teoría del té, ya que quizá pudo ver las verdaderas intenciones. Así que sí, fans de los furros, este ship es bastante probable que ocurra en algún momento, por lo que hay que prepararse para ello. Pero bueno, si os soy sincero, yo soy más fan del Sushi por Berly, lo siento. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, dadle apoyo con esos ricotes likes y comentarios y nos vemos con más en próximos días. Un saludito y adiós. I was his Santa. He was my Rudolph.